Capítulo 25. Hay pelea. Aguaaj. Ante el rugido de su caudillo, la horda orca redobló su velocidad y cargó cuesta abajo. Contra ellos, se enviaron zerglings que sumaban poco más de 200 junto con pestilings, cucarachas y todo lo que la reina de la colonia podía arrojar a la horda. Las garras aterradoras y el ácido letal estaban listos para desgarrar las gruesas pieles y los pesados músculos de los orcos, mientras que las bárbaras armas cuerpo a cuerpo y las toscas armas en cantidades abrumadoras saludaron a las mortíferas criaturas. Las balas de eslugas y shootas llenaron el aire y los zerglings fueron bañados con ellas. Aunque las balas individuales no podían perforar el caparazón de los zerg, simplemente eran demasiadas. Algunas balas aleatorias explotarían un ojo o dos aquí y allá y las alas de los zerglings fueron cortadas y destrozadas. Luego, los Gretchen conocieron a los zergling. Con el tamaño promedio de los zerglings creciendo, a los zerglings les resultó fácil rasgar o pisotear las oleadas de Gretchens, al menos al principio. Solo unos momentos después, la gran cantidad de Gretchens comenzó a abrumar a los zerglings y algunos Gretchens incluso se encontraron con raptors y roaches. Estas diminutas criaturas en su mayoría estaban armadas solo con un cuchillo tosco, pero había tantas. Algunos de los Gretchen saltaron sobre criaturas zerg con bombas atadas a sus cuerpos. Sin pensar en su propia muerte, los Gretch explotaron, a veces matando a un zergling, aunque las bombas hirieron principalmente a los zerg. Sin embargo, los zerglings se ralentizaron debido a los Gretchens y esa pérdida de impulso fue crítica, particularmente considerando cómo los zerg fueron superados en número allí. Mientras los raptors saltaban pisoteando Gretchens y roaches, derritiendo decenas de masas de Gretchens, los orc boys se encontraron con los zerg. Sluga boys con sus chopas y eslugas rugieron con espantosa alegría mientras cargaban en la refriega. Chopas cortó cabezas, cuellos y piernas de zergesnos mientras que los eslugas arrojaban grandes balas gruesas que se disparaban contra el grueso caparazón, rompiendo la bioarmadura. Los zerg se defendieron con fuerza. Los zergesnos formaban grupos de 2 o 3 y saltaban sobre un orc boy y lo desgarraban con sus garras y dientes. Los raptors, liderados por velociraptors, saltarían a las escaramuzas llenas de polvo y atravesarían las filas de orcos, dejando brazos y piernas hechos jirones, dejando a los orcos desarmados para encontrar la muerte en las garras de otros zerg. Los orcos reconocieron el peligro que representaban los raptors y lucharon contra ellos con burnas. Los rudimentarios lanzallamas de los orcos arrojaban fuego sobre los zergs y los orcos por igual, pero quemaron a varios raptors, ralentizándolos lo suficiente como para que los Shoota Boys los derribaran. El contador contra Burna y Shoota Boys fueron las cucarachas y los hidraliscos. Las cucarachas y sus variantes saltaron a la batalla sin dudarlo y dispensaron generosamente su ácido letal sobre los orcos. También moverían sus garras en forma de hacha para cortar a los enemigos grandes para que su ácido los derritiera más fácilmente. Cuando los burnas y shootas comenzaron a aparecer por detrás de los Sluga Boys, la reina ordenó a las cucarachas y al hidralisco que los contrarrestaran. Las cucarachas remodularon su mecanismo de escupir ácido para disparar ácido estrecho pero de mayor alcance y lo rociaron contra los orcos. Los escarabajos, una variante más pesada de las cucarachas, no tenían el mismo nivel de alcance con su ácido, pero eran un poco más grandes y tenían una armadura más pesada, junto con músculos más densos para las garras. Esto les permitió atravesar las filas de orcos y zergs, y abrió un camino despejado para que otras unidades a distancia zerg dispararan. Mientras tanto, los fumadores hicieron lo que mejor saben hacer. Rociaron un smog espeso de ácido que no solo lastimó a los orcos, que no tenían la misma mucosidad que cubría su exterior como las unidades zerg, sino que la niebla hizo que a los orcos les resultara extremadamente difícil disparar. Sin embargo, eso no fue realmente un problema para los Shoota Boys. Nunca entendieron realmente el concepto de apuntar, y simplemente dispararon en la dirección general del enemigo. Una tormenta de balas caería sobre el smog, pero después de la primera ola de balas, que había dejado al menos un hidralisco ciego y 2 zergesnos muertos, las unidades zerg dentro del smog cambiaron sus tácticas, lo cual fue un buen ejemplo de cuán versátiles son los zerg. Podría ser. Cuando la niebla se disipó, los Shoota Boys habían matado a casi 50 Gretchens y 6 Boys en sus disparos sin rumbo fijo. Luego, las criaturas zerg explotaron bajo sus pies. Shoota Boys no estaba realmente equipado para manejar fuertes ataques cuerpo a cuerpo. Esto facilitó que las cucarachas, los escarabajos y los hidraliscos los cortaran con garras más afiladas que una navaja y brillando con un aura azul.
Desafortunadamente, la valiente defensa contra los orcos no iba bien. Simplemente había demasiados orcos. Aunque el equipo Roachi Hydralisk había destrozado una docena de Shoota Boys y varios Burna Boys, y los Zerglings habían logrado matar a casi 100 Orc Boys, por no mencionar más de 100 Gretchens, todavía había más orcos mientras que los Sergaora eran mucho menos. De 100. Aparecieron otros 5 grupos de Shoota y Burna Boys junto con varios cientos de Sluga Boys más, y esta vez con varios Nox. Aunque gritando con desafío, las unidades Zerg le comunicaron la situación a la reina, quien inmediatamente ordenó la retirada. Necesitaba ganar algo de tiempo, y esta primera batalla le dio los preciosos minutos. Con su plan en marcha, los Zerglings fueron los primeros en retirarse, ya que sus cuerpos debían convertirse en Pestelings. Las criaturas más grandes, incluido el único ultralisco que logró matar a más de 30 Sluga Boys y un grupo de Shoota Boys, inmediatamente se enterraron bajo tierra y evadieron al enemigo. Las fuerzas Zerg en retirada fueron cubiertas por los 2 señores de la progenie. Los Broodlords dispararon sus Broodlings a los orcos, y sabiendo que los orcos no tenían armas para hacerles daño, las 2 enormes criaturas voladoras concentraron toda su atención en matar a los orcos. Cada ataque de los Broodlords disparó 2 Broodlings, y también los reemplazaron con bastante rapidez. Al enviar a los Broodlings encerrados en el campo Siblade, sus ataques fueron lo suficientemente letales como para detener los avances de la horda orca, ya que los Orc Boys estaban encantados de luchar y matar a los Broodlings. Los Broodlings fueron disparados a tal velocidad que un Orc Boy moriría de un solo disparo. La diferencia de daño entre los nuevos Broodlords y los Broodlords originales fue enorme. Los Broodlings en realidad abrirían un agujero a través de Orc Boys, y dado que un Broodling era casi tan grande como los Zerglings originales, el agujero que deja atrás es enorme, y debido a que hay 2 Broodlings disparados a un objetivo, el objetivo se convierte rápidamente en una pieza de carne con 2 trozos grandes cortados. Ni siquiera la dura fisiología orca podía soportar tal daño. Incluso un Nock fue asesinado por un segundo ataque. 3 grandes agujeros en el torso y la mitad de la cabeza arrancada no era algo que ni siquiera un cuerpo orco pudiera manejar. Los orcos no estaban completamente indefensos esta vez. A un ladrido de uno de los warbosses menores, varios orcos individuales se movieron en medio de la horda. Con palos de cobre retorcidos, Weird Boys apareció entre el mar verde. Luego miraron al señor de la progenie y dispararon vómito psíquico. Era una habilidad de aspecto repugnante, y pilares de energía psíquica verde crepitante se rociaron hacia el señor de la progenie. Los Broodlords estaban más allá del alcance del ataque, pero la naturaleza de los ataques psíquicos significaba que era muy impredecible. Los cristales Kaidarin dentro de la gran criatura voladora absorbieron parte del ataque psíquico que alcanzó al señor de la progenie, pero su capacidad se llenó rápidamente y la energía psíquica restante fue dispersada por la delgada capa de Plasma Shield, drenando el escudo. Entonces respondió el resto de la horda orca. Lotas disparó sus armas y armas láser hacia el cielo, mientras que los Rockets volaron en grupos de docenas. Frente a una increíble cantidad de resistencia, Broodlord comenzó a retirarse cuando sintió que algunas de las balas y los láseres golpeaban su caparazón y devoraban sus defensas. De hecho, algunos de los Rockets incluso golpearon al Broodlord, enviando ondas de choque a través de la carne. Rugiendo como un animal herido, el gran volador se retiró, haciendo que la reina hirviera de rabia por la capacidad ofensiva de los orcos que aparentemente se había multiplicado por 10. Sin embargo, todos estos contraataques le habían dado a la reina un tiempo precioso. Cuando las fuerzas orcas se detuvieron para recoger los restos de las unidades Zerg en busca de caparazones y garras mortales, la reina hizo que casi 40 cucarachas eclosionaran a través de Rapid Genesis, y solo 3 de ellas habían fallado, lo que permitió que sus 37 cucarachas frescas bloquearan el ataque de los orcos Waag. Hasta que lleguen los refuerzos. Ella ya sabía que la supermente había enviado casi 500 Zerglings y muchas otras criaturas Zerg. Desafortunadamente, los Zerglings, como las unidades más rápidas del arsenal del enjambre, todavía estaban a casi 1 hora de distancia, mientras que los orcos estaban a unos 40 minutos. Fue la diferencia de 20 minutos lo que podría decidir el destino de esta colonia en particular, y si el camino hacia la colmena alfa se abriría para el Orc Waag. Mientras la reina se preparaba para la batalla y reubicaba a los Spinecrawlers en posiciones óptimas detrás de varias coberturas o en posiciones ventajosas, las fuerzas Zerg restantes bajo su mando se prepararon para la batalla de sus vidas.
Por supuesto, solo la reina sobreviviría a esto, ya que su conciencia se transferiría a otro cuerpo, pero los Zerg menores no fueron tan afortunados. Con los 21 Spine-Crawlers ahora posicionados en sus posiciones óptimas, los Zerg no podían hacer nada más que esperar. Mientras tanto, la reina agotó su energía para generar más larvas, lo que permitió que nacieran casi 80 Zerglings a través de Rapid Genesis. Los Zerges no tuvieron la menor tasa de fallas para Rapid Genesis gracias a su ADN simple. Pasaron los minutos y finalmente llegó la horda orca. El problema fue que los orcos trajeron vehículos blindados. Formas rudimentarias de media docena de Wartrucks que transportaban a los boys fueron seguidas por una docena de Warbuggies. Esta táctica no fue experimentada por la reina y entró en pánico. Envió a sus Zerglings y Roaches para contrarrestar a los enemigos que se movían rápidamente, pero los Zerglings fueron derribados por los Big Shootas gemelos o aplastados por las barras de los vehículos. Las cucarachas no fueron lo suficientemente rápidas para alcanzar a los vehículos orcos, pero lograron arrojar un poco de ácido sobre varios de ellos. Desafortunadamente, la distracción solo permitió que los orcos flanquearan a las cucarachas. Miles de Gretchens y cientos de Orc Boys de varias clasificaciones se precipitaron sobre los Roaches. La reina se vio obligada a enviar todo lo que tenía contra los orcos, aunque estaba lo suficientemente cuerda como para hacer retroceder a las cucarachas al alcance de los Spine-Crawlers. Una vez dentro del alcance de sus torres de defensa biológica, las cucarachas se dieron la vuelta para contraatacar, ahora sostenidas por largas espinas. Como arpones disparados a las ballenas, los Spine-Crawlers lanzaron sus letales tentáculos empaladores contra los orcos, abriendo grandes agujeros en sus duros cuerpos verdes. Gretchen se convirtió rápidamente en papilla con tales ataques, pero los boys y los noobs ocasionales pudieron soportar más de un golpe de las espinas. Si tenía suerte, un niño orco perdería un brazo o una pierna en lugar de la cabeza. Por supuesto, el segundo ataque del Spine-Crawler solía ser fatal al hacer un gran agujero en el torso o aplastar la cabeza. Un noob sobreviviría más tiempo, principalmente debido a su constitución más dura y grande, pero a veces porque era lo suficientemente rápido y fuerte para bloquear o parar el ataque de un Spine-Crawler. Esto era raro e incluso los noobs no pudieron resistir los extremos afilados de los tentáculos empaladores revestidos en Sea-Blade. Los orcos eran demasiado numerosos al final, e incluso la propia reina se vio obligada a combatir a pesar de que todas las unidades bajo su mando, incluso la mayoría de los drones, fueron dirigidas a la batalla. Sus garras eran lo suficientemente afiladas como para perforar la gruesa piel y los músculos de los orcos, y no dudaba en despedazar a sus presas. Gretchen fue aplastada bajo sus pies con garras mientras sus garras de ataque cortaban a los Orc Boys mientras ella también disparaba sus espinas de ataque. La evolución que le permitió usar espinas contra unidades terrestres al mismo tiempo que sus garras le permitió una mayor destreza en el combate. Aunque las balas perdidas y los chopas ocasionales golpearon su caparazón, fue lo suficientemente fuerte como para ignorarlos. Además, el Broodlord en retirada estaba justo encima de ella y envió a sus Broodlings para luchar contra los que la rodeaban. Rodeada por los Broodlings que devoraban al enemigo, la reina siguió adelante, enviando a sus secuaces contra los orcos para poder matar a un orco más. Los números comenzaron a afectar a los Zerg en cuestión de minutos. La primera víctima fue el Ultralisco solitario. Docenas de rockets explotaron por todo el ultralisco cuando las criaturas Zerg más pequeñas fueron abrumadas por la implacable marea verde. Luego, uno por uno, los Spine-Crawlers comenzaron a explotar hasta la muerte cuando Lootas disparó sus Death Guns y algunas de las Stick Bombs fueron arrojadas a las defensas Zerg. La reina luchó valientemente pero la batalla ya había terminado. La reina cayó a manos de 9 noobs, que habían atacado a la reina Zerg con sus grandes Big Chopas y, aunque 8 noobs cayeron ante la reina, los grandes orcos estaban tan frenéticos que la reina no pudo sobrevivir. Cuando la reina murió, el resto de los Zerg de la colonia vacilaron. Al igual que los tiránidos y sus criaturas sin ápice, la reina era el cerebro de la operación, y aunque los overlords que flotaban en lo alto mantenían cierto nivel de cohesión entre las criaturas, no mostraban el mismo tipo de determinación o movimientos tácticos. En cuestión de minutos, el resto de los Zerg sobrevivientes cayó. Gretchen y Orc Boys con ojos codiciosos se clavaron en los cadáveres, con la esperanza de rasgarnos las garras o el caparazón con el que podrían armarse. Las partes elegidas fueron llevadas a los grandes Warbos Buklaus, pero había suficientes garras para todos, al menos para la mayoría de los noobs.
Con los Noobs ahora armados con garras afiladas tomadas de Zerglings o Roaches, los orcos rugieron en frenesí de batalla. Si tuviera boca y garganta, habría gruñido con profundo disgusto. Aunque mis fuerzas fueron ampliamente superadas en número, me sorprendió una derrota tan rápida. Honestamente, no esperaba que los orcos mejoraran su tecnología. El último encuentro con los orcos fue contra los orcos salvajes con muy pocas armas. Ahora, los orcos incluso tenían un tanque y muchos vehículos menores. Inmediatamente había desviado todos los recursos posibles que pude reunir para preparar un contraataque. Todos los refuerzos a Elric, Argen y Volram fueron detenidos y redirigidos al sur, donde mis fuerzas Zerg comenzaron a agruparse en grandes grupos. Viajando a través de la nueva red de Nidus Worms, se han reunido casi 1000 Zerglings, aunque venían más y criaturas más grandes. Esta distracción de los orcos tuvo un mayor impacto en el enjambre de lo que había esperado originalmente. Elric, que había capturado los 6 feudos al sur del río, no pudo seguir presionando ya que sus fuerzas se extendieron sobre 6 castillos que se mantuvieron firmes contra el enjambre. La estrategia de Elric de devorar el campo y luego presionar los castillos era una excelente idea si habían llegado suficientes refuerzos, como Ultralisks, para romper las defensas del castillo. Desafortunadamente, los gruesos muros de piedra construidos sobre una base profunda negaron los planes del Elric de infiltrarse en los castillos mediante movimientos de madriguera. Todo lo que Elric podía hacer ahora era asediar los castillos, aunque incluso eso se vio obstaculizado por el pequeño número de hidraliscos. Argen también estaba en problemas. Aunque sus fuerzas, compuestas en su mayoría por aviadores, sufrieron bajas mínimas, el número total era demasiado pequeño para conquistar todos los feudos que le habían asignado conquistar. Se las arregló para probar tácticas de golpe y fuga y rompió las espaldas de las fuerzas locales mediante la destrucción de castillos y fortificaciones. El número de muertes fue relativamente mínimo ya que la gente huyó en todas direcciones. Volram también tuvo problemas ya que sus fuerzas quedaron completamente aisladas, y algunos de los erguesnos incluso se vieron obligados a regresar por la montaña. Aunque todavía poseía un cuadro de casi 80 Ultralisks y su variante y un grupo de Hydralisks y Roaches, así como varios miles de Zergs más pequeños, el dominio que necesitaba conquistar estaba mucho más militarizado que los objetivos del Elric y Argen. Sus fuerzas ya han sufrido bajas de casi 300 erguesnos en varias escaramuzas. Volram necesitaba más criaturas del nivel de soldados de infantería ahora que estaba a punto de chocar con 38.000 soldados bien armados. A pesar de que el poder de las unidades Zerg más pesadas ciertamente daría la victoria, Volram reconoció la necesidad de que los Zerglings recorrieran la región. Sin el apoyo directo del enjambre principal, Volram se vio obligado a utilizar la media docena de criaderos dentro de la cordillera. Reconocí sus necesidades, pero necesitaba priorizar. Después de redirigir todas las fuerzas de reserva que tengo para reunir y contrarrestar el Waag de los orcos, di el primer paso para erradicar el problema de los orcos. Empecé esto llamando a Alena. Ya era hora de que desempeñara su papel en el enjambre. Fue en el momento perfecto también. Su crecimiento estaba casi completo, y los momentos de su afecto excesivamente activo desaparecieron cuando más aspectos Zerg comenzaron a apoderarse de su conciencia. Por supuesto, seguiría siendo esa persona encantadora cuando estuviera dentro de la mente colectiva, pero una vez en su nuevo cuerpo, Alena estaría a la altura de Kerrigan. Ya, 2 grandes capullos latían justo al lado de la colmena Omega. El capullo grande era para Alena, mientras que el más pequeño contendría una nueva encarnación de Toby. La gestación de los dos todavía requeriría algo de tiempo, y mis fuerzas de reserva me darían ese tiempo. Ensamblé la primera generación de variantes de Uber Queen. 3 patriarcas, designados como comandantes de campo tácticos para el enjambre, fueron enviados para comandar las fuerzas de reserva. Cada patriarca era una poderosa criatura diseñada para ser una versión más agresiva y ofensiva de Keynes. Operando con una conciencia masculina, un patriarca estaba armado con 4 grandes garras psiónicas con borde dentado que goteaba con el mismo ácido utilizado por los corruptores en su habilidad de corrupción. Además, un patriarca también poseía una cantidad inusualmente alta de cristales Kaidarin, lo que le permite hacer muchas cosas más allá de los poderes Zerg normales. La principal manifestación de los poderes de los cristales se produjo en el pesado escudo de plasma endurecido, con una fuerza de escudo tan fuerte como la de Protoss Inmortal. Con un caparazón grueso y poderoso y una estructura muscular y esquelética superior, irónicamente derivada de los orcos, un patriarca tiene la dureza fácilmente el doble que la de una reina.
En términos de ataque a distancia, un patriarca abre su caparazón trasero y levanta una cola con una forma anatómica similar a la de la cola de un escorpión. Al final de la cola hay un gran Kaidarin Crital, y el patriarca dispara Prismatic Beam utilizado por Void Rise de la flota Protoss. Con el tiempo, el patriarca puede canalizar energía a través de sus 4 garras para reforzar el rayo prismático, muy parecido al comportamiento de los rayos del vacío. Los patriarcas no fueron los únicos comandantes enviados para contener la marea verde. También se enviaron 5 matriarcas, siendo comandantes de campo estratégico y especialistas en maniobras defensivas. Aunque no es tan resistente ni tiene un caparazón grueso, una matriarca en realidad lleva más cristal Kaidarin que los patriarcas, por lo que tiene casi el doble de protección, que se regenera al doble de velocidad, aunque no es un escudo endurecido. Una matriarca es principalmente una criatura a distancia, capaz de disparar espinas cargadas psiónicamente a un alcance, velocidad y velocidad increíbles. Disparando al doble de la velocidad de un hidralisco y disparando casi un 10% más que un hidralisco, las espinas psiónicas de las matriarcas son capaces de atravesar armaduras gruesas antes de explotar en una nube de ácido y fragmentos de hueso. Si bien es capaz de luchar cuerpo a cuerpo con 2 garras psiónicas, una matriarca prefiere esconderse detrás de su prole. Estas 2 variantes de Queen no eran simplemente versiones más grandes y fuertes de Keynes. Tenían habilidades que podían cambiar fácilmente el rumbo de las batallas. No solo sus cerebros están preparados para la guerra, sino que también pueden concentrar la increíble energía psiónica que pulsa dentro de sus cuerpos para crear anomalías que devastan a los enemigos. Además de las habilidades de las reinas normales como Spawn Creep Tumor y Spawn Larva, ambas tienen la capacidad de canalizar la energía psiónica para estimular sus órganos especiales, que disparan una semilla de crecimiento, que perfora incluso la armadura o el escudo más poderoso, y explota en una nube de ácido, en medio de la cual nacen 4 crías. A diferencia de la habilidad de Queen antes de que Kerrigan revisara el concepto, esta nueva habilidad de Spawn Broodling no requería un anfitrión, por lo tanto, incluso podría afectar a enemigos totalmente mecánicos. Una matriarca tiene más energía psiónica de reserva, por lo que puede disparar muchas semillas de cría en rápida sucesión. Por otro lado, los patriarcas pueden usar su energía para arrojar limos verdes y pegajosos como una red. Este fue otro renacimiento de la habilidad de las antiguas reinas para atrapar al enemigo y ralentizarlo. Sin embargo, esta habilidad de Ensnare era tan poderosa que incluso un ultralisco no podía moverse durante casi 30 segundos durante la experimentación. Los patriarcas también podían lanzar tormentas psiónicas. Esta poderosa habilidad de los templarios protos fue reformulada para los Zerg. Sabiendo que la tormenta psiónica básicamente está quemando cualquier cerebro o circuito a través de una enorme cantidad de energía psiónica altamente agitada, cambié la habilidad para que las criaturas Zerg bajo la influencia del patriarca lanzador, compartiendo así la frecuencia mental, no sufran daños por la tormenta psiónica. Mientras que esa modificación en realidad hizo que la tormenta psiónica fuera más mortal para otras criaturas vivientes. Confiaba en que mis patriarcas y matriarcas harían bien en detener a los orcos. Cuando los orcos se repartieron el botín de guerra, la primera fuerza de contraataque de los Zerg estaba lista. Junto con los patriarcas y las matriarcas, el enorme ejército Zerg avanzó hacia el sur. Casi 2000 Zergesnos y 400 variantes de Pesteling estaban respaldadas por numerosas variantes de cucarachas e hidraliscos, así como mutaliscos y señores de la progenie. Al menos 200 mutaliscos pululaban por los cielos sobre el ejército Zerg con una docena de guardianes y otros tantos señores de progenie flotando por encima de las fuerzas Zerg. Confiados en su número, el ejército Zerg comenzó a moverse hacia el sur, donde 500 Zerglings ya se habían atrincherado en el camino de los orcos. Capítulo 26. Los orcos sintieron la primera resistencia real cuando 100 Zerglings atacaron desde un costado. El orco Waag había atravesado la mayoría de las defensas estáticas entre la primera colonia destruida y la colmena alfa del sur. A diferencia de antes, donde una sola reina organizaba la defensa de una sola colonia, las matriarcas jugaban un juego más grande. Su objetivo ni siquiera era la protección de Alpha y B. La colmena alfa podría reconstruirse, pero la destrucción del Waag detendría más carnicería. Para retrasar el Waag suficiente para montar una defensa real, los 500 Zerglings que se adelantaron se dividieron en 5 grupos de 100 Zerglings. Guiados por Berserker más allá de las nubes, los grupos de trabajo Zergling realizaron una serie de ataques rápidos, erosionando cuidadosamente el exterior del Waag.
En cada golpe, decenas de Gretchens y orques Lugaboys caían ante los rápidos Zerglings y sus afiladas garras. Los Shoota Boys se defendieron y dispararon sus balas rudimentarias a los Zerglings, pero solo podían matar o herir a un puñado de Zerglings a la vez, y si un Zergling herido todavía está vivo y funcionando hasta cierto punto, se enterrarían bajo tierra, sin dejar nada. Rastros. Mientras estaba enterrado, el Zergling herido se curaba y se movía para reunirse con sus hermanos. Como el orco Waag se movió más al norte, la repetición y la ferocidad de estos ataques comenzaron a aumentar, luego diferentes criaturas Zerg comenzaron a unirse a los ataques. Bandas errantes de cucarachas surgieron del suelo y dispararon sus ácidos letales mientras los fumadores ocultaban a sus camaradas. Cuando los orcos se movieron para atacar a las cucarachas se mudaron a otro lugar al igual que una fuerza de ataque Zerges no golpearía el Waag. Por otro lado, las partidas de guerra de los orcos comenzaron a flaquear cuando los repetidos ataques comenzaron a cobrarles un precio. Para cuando los hidraliscos y los mutaliscos comenzaron a unirse a los ataques, las partidas de guerra individuales de los orcos estaban desorganizadas. Incapaces de resistir el aumento del daño por desgaste, las partidas de guerra comenzaron a reunirse una vez más. En lugar de moverse en docenas de bandas de guerreros más pequeñas pero más rápidas, los orcos ahora estaban agrupados en 3 grandes grupos, moviéndose mucho más lento de lo que lo harían en grupos más pequeños. El más grande de los 3 grupos era la horda de guerra del caudillo Buklaw, con casi 2000 orcos y varios cientos de nobs. La horda de Buklaus había crecido desde la primera batalla, a medida que más orcos se unían a él en este nuevo Waag. Las otras 2 grandes turbas, lideradas por los caudillos menores Skarskull y Batchopa, también contaban con casi 1000 orcos cada una, y se mantuvieron a una distancia razonable de Buklaw, para que los ataques relámpagos de los Zerg no rompieran la cohesión de su Waag. Los contraataques de los Zerg se volvieron más letales y salvajes con cada día que pasaba. Se vieron ultraliscos, abriéndose camino a través de decenas de bois antes de enterrarse bajo tierra y desaparecer, lo que dejó a los orcos en pánico y frenesí, solo para recibir una lluvia de espinas de hidraliscos. Cuando los orcos se volvían para atacar a los hidraliscos, los Zerges no salían del suelo para atacar a los orcos. Entonces, de repente, los Zerg volvían a enterrarse y desaparecían. Luego, aproximadamente una hora más tarde, Mutalisk lanzaría una lluvia de Glaive Worms, y cuando los Shoota Boys apuntaran sus armas hacia arriba, las cucarachas aparecerían a su alrededor. Reducidos por la estrategia despiadada y eficiente de las matriarcas, que manejaban personalmente cada conjunto de ataques, los orcos comenzaron a tambalearse en sus pasos. Cuando el Waag se detuvo lentamente, las luchas internas comenzaron a mostrarse. Skarskull y Batchopa, los 2 grandes warbosses con suficientes bois debajo de ellos para amenazar a Buklaw, pronto hicieron una oferta por el asiento grande. Bois comenzó a golpearse entre sí con chopas y se escucharon fuertes sonidos de shootas en todo el Waag. Fue solo el liderazgo y el poder del warboss Buklaw lo que devolvió a los orcos bajo control. Yo solo soy warboss. Rugiendo de rabia, el enorme monstruo de un orco pisoteó su Power Claw con la cabeza de un nob sujeta con fuerza. El Power Claw se fusionó con las garras de Hydralisk, lo que lo hace más letal que el Power Claw promedio de Warboss. La Power Claw estaba en su mano izquierda, y en su mano derecha, el Warboss llevaba una gran masa con cuchillas hecha con las garras de las cucarachas. Se colocaron 8 garras de Roach en un círculo, y cualquier cosa que fuera golpeada por esta arma seguramente moriría. Con shootas montados sobre sus hombros, el caudillo Buklaw cargó contra el caudillo Batchopa, el orco que se atrevió a desafiarlo. Los Orc Boys estaban luchando contra los Orc Boys a su alrededor, y el caudillo Buklaw golpeó con su masa afilada al caudillo Batchopa. Batchopa bloqueó el ataque agarrando a un niño cercano y arrojándolo al ataque. Luego, Batchopa levantó su cimitarra gigante y cortó a Buklaw solo para que su arma fuera atrapada por la Power Claw de Buklaw. La rebelión terminó rápidamente con la espada masa convirtiendo la cabeza de Batchopa en una papilla. Sin embargo, la devastación de la guerra civil tuvo un impacto en el avance de las fuerzas orcas. Se habían detenido por completo. Aunque Batchopa fue asesinado rápidamente por Buklaw, Skarskull todavía estaba vivo y coleando. Los 2 lados esperaron a que el otro lado hiciera el movimiento. Mientras esto sucedía, las matriarcas posicionaron sus fuerzas para rodear a los orcos. La habilidad de moverse en madrigueras le dio a los Zerg una increíble capacidad de sigilo para colocar a las tropas en sitios de emboscada perfectos, incluso en medio de las fuerzas enemigas.
Para cuando Buclaw atravesó la cintura de Skarskull y lo partió en dos, los Zerg estaban listos para dar un golpe realmente importante contra las fuerzas invasoras orcas. El flujo constante de refuerzos orcos de las junglas del extremo sur se había interrumpido. Pequeños convoyes de orcos formados por meras decenas de bois y gretchens no eran nada comparados con los hydralisks y roaches en posiciones perfectas. Sin más refuerzos, las luchas internas habían debilitado a las fuerzas orcas lo suficiente como para que los Zerg intentaran esta apuesta. Los Zerg surgieron del suelo alrededor de la horda de orcos. El aire estaba lleno de ácido y espinas, y los orcos se unieron para enfrentar a los atacantes, solo para que los atacantes desaparecieran bajo tierra. Los orcos dispararon sus slugas y shootas al suelo en un gesto inútil, pero la única respuesta fue otro grupo de Zerg que apareció del otro lado de las fuerzas orcas. Nops gritó a los orcos menores que giraran y atacaran a los nuevos atacantes. Entonces, los orcos se dieron la vuelta y corrieron hacia el otro lado. Esta vez, apareció otro grupo de Zerg en una dirección totalmente diferente. Los orcos cambiaron su rumbo y se movieron para interceptarlos, solo para que desaparecieran y otro grupo de Zergs apareciera en otro lugar. Este juego de guacamole fue una estrategia devastadora inventada por las matriarcas para enfrentarse a un enemigo cuyo número y ferocidad era igual o mayor que el enjambre. Después de un tiempo, incluso los implacables orcos comenzaron a cansarse y gruñían y se quejaban de no poder matar a los bichos. En cambio, los orcos habían sufrido bajas increíbles. Cientos de orcos y muchos de los gretchens habían caído. Luego, los patriarcas se movieron. 3 grandes grupos de Zerg, incluidos los ultraliscos, y compuestos principalmente por cucarachas e hidraliscos, explotaron desde el suelo y lanzaron un ataque sincronizado contra la horda orca. Dirigidos por patriarcas y su increíble capacidad de combate y su evaluación táctica superior, los grupos de asalto de los Zerg realizaron un ataque devastador contra la horda orca. Los ultraliscos atravesaban la ola verde como un petrolero partiendo las olas. La sangre llovió sobre los orcos cuando los poderosos Kaiserblades encerrados en Sea-Blade simplemente se abrieron paso a través de los músculos duros, las pieles gruesas y las piezas de armadura. Las cucarachas siguieron de cerca a los ultraliscos y sus garras parecidas a hachas hicieron grandes mellas en las filas de los orcos. Simplemente había demasiados orcos para que los ataques a distancia fueran útiles, por lo que las cucarachas simplemente se abrieron paso entre la horda. Detrás de ellos estaban los Raptors liderados por Velociraptors limpiando detrás de las cucarachas, matando orcos heridos pero sobrevivientes. Los hidraliscos se quedaron atrás, moviéndose lentamente en formación en línea, disparando sus mortíferas espinas a cualquier orco con el que se encontraran. Con los hidraliscos estaban los patriarcas. Los patriarcas eran criaturas verdaderamente aterradoras en combate. Sus 4 garras mortales dejaron claras muertes con cada golpe, la poderosa energía psiónica que encerraba sus garras era más poderosa que la que encerraba las Kaiserblades de los Ultralisks. El disparo simultáneo de espinas también acabó con los Shota Boys, que se atrevieron a apuntar con sus toscas armas a los patriarcas. El ataque más devastador de los patriarcas fue la tormenta psiónica. Los soltaron entre la mayor concentración de orcos. Explosión de energía psiónica que culminó en aterradoras tormentas eléctricas atravesó a los orcos. Sus cerebros explotaron porque sus cerebros primitivos no podían manejar la sobrecarga de impulsos sinápticos entre neuronas. Sus espinas se hincharon cuando las células nerviosas de la columna comenzaron a cocinarse y hervir el líquido cefalorraquídeo en cuestión de segundos. Segundos después de que tormenta psiónica pasara sobre ellos, los orcos morían a montones, si no cientos. Luego, como si esto fuera solo una distracción, los patriarcas se retiraron, sus fuerzas pasaron a la clandestinidad y se retiraron del campo de batalla. ¡Wow! Eso fue realmente bueno. Buenos ataques de golpe y fuga, luego rodeándolos y jugando un guacamole que los lentos orcos no pudieron manejar. Estaba bastante impresionado con las estrategias y tácticas empleadas por mis patriarcas y matriarcas. En una serie de movimientos brillantes, habían dado la vuelta a esta guerra. Aunque la horda de orcos todavía contaba con miles, y posiblemente había muchos más en las junglas del extremo sur, todavía era un logro significativo. La horda orca no solo se detuvo en seco, sino que las luchas internas y este contraataque me dieron suficiente tiempo para dar a luz a Alena en su nuevo cuerpo. Aunque me había centrado mucho en la guerra en el extremo norte y las invasiones de los reinos humanos del sur, dejé de pensar en Alena. Me molestó mucho que Alena me besara. Ya no entrego sentimientos humanos como la lujuria o el amor, al menos no como los sienten los humanos.
El problema era que Alena tampoco debería sentir tales emociones. Si bien su cuerpo original todavía era mayoritariamente humano, la lenta infestación se había arraigado tanto en su cuerpo como en su mente. Su psique debería ser más serga ahora, pero ese beso me hizo sospechar, particularmente porque descubrí el increíble potencial psíquico encerrado dentro de ella. Afortunadamente, cuando encargué su nuevo cuerpo, entendí por qué me besaba. Tuve que verificar y volver a verificar los datos, pero finalmente me di cuenta de lo que había sucedido. Era su pubertad. Aunque su cuerpo estaba en una forma de éxtasis, había permitido que su cuerpo original creciera un poco para que la infestación creciera junto con él. El problema era que la infestación había acelerado tanto su crecimiento como su mutación. Para cuando la infestación echó raíces y ya no necesitaba un crecimiento acelerado, su cuerpo había pasado por la pubertad. Sus últimos órganos humanos restantes bombearon hormonas que su pequeño cuerpo no podía procesar de manera efectiva, influenciándola mucho más de lo que esperaba. El encuentro de besos había sido en ese momento, por lo que sus emociones estaban muy perturbadas. Me preguntaba si recuperaría la humanidad si su cuerpo original quedara embarazado. Sin embargo, no estaba dispuesto a sacrificar a Alena por mi curiosidad científica. Incluso si era muy tentativo, ella seguía siendo mi último vínculo con mi humanidad, ahora desapareciendo a excepción de todos los recuerdos, el ingenio y la originalidad. Incluso sentí que mi ingenio y originalidad se debilitaban un poco por mi lenta pérdida de humanidad. Decidí que necesitaba un poco de humanidad para mantener vivos esos aspectos positivos para que yo y el enjambre podamos crecer, evolucionar y adaptarnos a este universo hostil. La evolución del enjambre continuaba sin cesar. Éramos implacables en nuestra búsqueda de la supervivencia a través de la evolución constante. Uno de los desarrollos más recientes en nuestra evolución fue el tamaño de nuestras unidades más grandes. Aunque los Ultralisks han crecido un poco más, esperaba que no fueran lo suficientemente fuertes ni lo suficientemente grandes para contrarrestar algunas de las criaturas y vehículos más aterradores que podemos esperar una vez que comencemos a expandirnos por toda la galaxia. Incluso las criaturas como Hydralisk, que una vez se pensó que era un epítome de la evolución Zerg, ahora se encontraron deficientes. Necesitaba renovar el enjambre de tal manera que podamos mantenernos firmes contra cualquier enemigo y eventualmente derrotarlo. Los hidraliscos ya estaban en proceso de volverse más fuertes. Mis unidades conscientes estaban investigando nuevas variedades de hidraliscos con caparazones más resistentes, mayor velocidad de movimiento y ataques más potentes, además de tener habilidades. El ADN modificado de Defiler y el ADN de Queen se habían mezclado para crear Evolution Masters, un título provisional que se le dio a un personaje Abature Art of the Swarm. Por supuesto, no era la misma criatura, pero logré darles suficiente inteligencia para que trabajaran como científicos para el enjambre. Decenas de ellos hicieron una colonia cerca de las regiones volcánicas al final de la península para que el suministro de catalizadores de gas volcánico. Docenas de cámaras de evolución y varias torres y torres mayores, así como un par de edificios de cada genética, fueron construidos para que mis maestros de la evolución tuvieran libertad para experimentar. Una de las evoluciones más prometedoras bajo investigación fueron los hidraliscos nuevos y mejorados. Aunque el costo y el tiempo de construcción seguirían siendo los mismos, la nueva cepa tendría un caparazón más resistente con una capa similar a la gelatina blanda justo debajo, lo que permitiría que el hidralisco ignore las conmociones cerebrales cinéticas. Esto permitiría a un hidralisco cargar a través de bombardeo sin ser derribado. Las pequeñas patas a lo largo de la parte inferior del hidralisco también ganaron pequeños ganchos con un poco de C-Blade, lo que permitió al hidralisco escalar acantilados que normalmente se consideraban infranqueables. Estas fueron solo algunas de las evoluciones que se aplicaron a los hidraliscos, y con sus espinas y garras aún siendo investigadas para una mayor letalidad, esperaba reemplazar los viejos hidraliscos con la nueva variedad dentro de un par de meses. Lo que realmente me preocupó al encontrar versiones reales de las facciones en esta galaxia fueron algunos de los enemigos más grandes, y me refiero literalmente a criaturas grandes. Los Dreadnoughts de los marines espaciales eran una cosa, pero los Land Raiders eran otra. Simplemente pensé que acabar con un Land Raider, en particular cuando nos encontramos con un gran grupo de marines espaciales bien armados, sería inútil con criaturas menores, y aún sufriríamos graves bajas incluso con Ultralisks. La Guardia Imperial tenía el Baneblade y otros tanques super pesados, mientras que otras facciones imperiales tenían sus propias unidades super pesadas, incluidos Titans of Mechanicus, Living Signs of the Sisters of Battle, Dreadnoughts of the Great Knights.
El caos tenía sus grandes criaturas, incluidos los acorazados del caos, varios demonios menores y los más peligrosos de su rango, los grandes demonios del caos. Los necrones tenían sus propias cosas, como sus infames monolitos. Los orcos eran bien conocidos por algunos de los vehículos y criaturas más grandes. Los nobs eran enormes y tenían gargants. Los tiránidos eran los peores de todos. Excepto por las criaturas más pequeñas como varios tipos de demacrados y genestealers y demás, el resto de los tiránidos eran enormes. Los lictors se elevaban sobre los marines espaciales, y los marines espaciales ya eran grandes. A pesar de que los erguesnos, las cucarachas, los hidraliscos y todas las demás criaturas Serg habían crecido mucho desde la última gran evolución durante la cual la nueva supermente entró en profunda meditación. Los Raveners también eran tan grandes o ligeramente más grandes que los marines espaciales, y los guerreros tiránidos también eran tan grandes. Incluso era posible que un ultralisco normal pudiera luchar en igualdad de condiciones contra 3 guerreros tiránidos en lugar de un Carnifex. Quizás Omegalisks podría luchar contra un Carnifex en igualdad de condiciones, pero eso era solo un sospechoso. Este entendimiento vino después del encuentro con los marines del caos, lo que finalmente me dio una idea de la escala. Si un marine espacial era tan grande y duro, entonces sus enemigos debían ser igual de poderosos. Con eso en mente, mis Evolution Masters continuaron investigando formas de hacer que mi Swarm fuera más grande y más poderoso que nunca. Yo, por otro lado, regresé mi enfoque a las 3 guerras en este mundo. Detuve los refuerzos hacia el sur, dejando que los patriarcas y matriarcas se ocuparan de los orcos supervivientes con tropas que ya tenían y abastecidas desde colonias cercanas. Las tropas de las colonias de la península fueron redirigidas de regreso a los 3 comandantes que asaltaban los reinos humanos. Mi enfoque personal volvió al extremo norte, donde la guerra a 3 bandas continuó sin cesar. Ataque. Para el rey. 300 piqueros bien armados, cada uno protegido por una cota de malla de acero en el pecho y una gruesa armadura de cuero alrededor de los hombros y los brazos, cargaron hacia adelante. Eran los Steel Spears, un batallón de hombres que saltó a la fama a través de sus récords más impresionantes en esta guerra. Se las habían arreglado para sobrevivir a los horrores iniciales antes de que se cambiara la estrategia. Luego lograron defenderse de los cultistas enloquecidos y mantuvieron un fuerte en la colina durante 3 días y noches hasta que llegaron los refuerzos. Continuaron luchando y ganaron, haciendo retroceder a muchos enemigos a lo largo del flanco occidental. Los piqueros eran el núcleo de los Steel Spears, comandados por el ahora famoso Sir Cravan, un hombre que logró matar a uno de los Chaos Marines, aunque nadie sabía cómo lo hizo. Continuó conduciendo a sus hombres a la victoria, aunque el número de bajas fue elevado. Oficialmente un regimiento, los Steel Spears generalmente se mantenían con la fuerza de un batallón debido a las constantes bajas. Sus lanzas eran afiladas y bajo el mando del joven, ambicioso y talentoso caballero coronel, el regimiento de lanzas de acero continuó haciendo retroceder a los cultistas, cuyos comandantes de los marines del caos fueron asesinados misteriosamente horas antes de la lucha. Sin sus aterradores amos, las partidas de guerra de los cultistas cayeron rápidamente ante los decididos piqueros. Los 300 piqueros avanzaron sombríamente, apuñalando a los cultistas con sus largas y mortíferas picas, tan cubiertas de sangre que toda la hoja estaba roja. Aunque superaban en número a los 300 piqueros por 4-1, los cultistas continuaron retrocediendo a medida que su moral estaba rota. Luego, otros 300 piqueros aparecieron detrás de los cultistas, bloqueando el escape. Luego, con un galope atronador, un centenar de caballeros fuertemente armados montados en enormes monturas cargaron de cabeza contra el flanco de los cultistas con sus afiladas lanzas, ensartando a varios enemigos a la vez. Estos caballeros se habían reunido de todo el reino para unirse al valiente Sir Cravan para luchar contra los rebeldes malvados y amantes de los demonios. La fama de Sir Cravan fue obra del Consejo del Rey, que necesitaba un testaferro para reunir a los soldados. Siguiendo los consejos de varios nobles menores y un par de condes, a Sir Cravan se le otorgó el puesto de coronel en el ejército, además de ser nombrado conde. Esto se combinó con varias campañas de propaganda para levantar la moral del ejército del rey. Con Sir Cravan continuando haciendo retroceder a los rebeldes, las fuerzas del rey se unieron una vez más. Si bien la guerra real todavía estaba en un punto muerto, la moral del ejército del rey siguió aumentando. El aumento de la moral del ejército del rey no fue el único problema al que se enfrentaron las fuerzas del caos bajo el mando de Judarius.
Los marines espaciales leales habían montado un asalto descarado contra las fuerzas del caos. Aunque fueron ampliamente superados en número en términos de números de marines espaciales, los leales trabajaron juntos en un esfuerzo concertado para derrotar a los sirvientes de Judanus. Por otro lado, las partidas de guerra empleadas por Judanus estaban fragmentadas y las luchas internas eran tan comunes como las batallas contra fuerzas exteriores. Controlándolos con la tentación del baño de sangre y la amenaza de una poderosa hechicería bajo su mando, Judanus había logrado generar casi 50 partidas de guerra diferentes, aunque todas ellas eran partidas de guerra muy pequeñas y renegados que fueron expulsados por fuerzas mayores del caos. Usando los pocos vehículos restantes, los leales montaron una guerra típica de marines espaciales cuando luchaban en una guerra con un número limitado de aliados. Usando las tropas de apoyo y los caballeros fuertemente armados de berrín para limpiarlos, los marines espaciales de las manos del dolor realizaron ataques ultra rápidos contra posiciones enemigas clave, abriendo un camino directo hacia la torre de los ingenieros, donde residía Judanus. Aunque el único vehículo pesado que pudieron reunir fue el Razorback, la presencia de 3 Space Marine Bikes y un solo Land Speeder había permitido a los leales montar ataques rápidos. En el primer mes desde que los leales atacaron a los traidores, 6 partidas de guerra del caos cayeron, sus líderes destrozados por los leales. Con la mayoría de las fuerzas del caos centradas en el ejército del rey numéricamente superior, las partidas de guerra del caos fueron enviadas rápidamente para bloquear cualquier camino hacia la torre. 4 nuevas partidas de guerra, recién convocadas desde la bóveda disforme de Judanus, construyeron fortificaciones a lo largo del camino hacia la torre, y los leales probaron las fortificaciones, solo para ser rechazados por los feroces ataques de Chaos Avox de la partida de guerra escindida de la Legión Negra. De hecho, Judanus había arriesgado mucho al reunir a 8 marines del caos en una partida de guerra, y al agregar otros 3, había un total de 18 marines del caos nuevos en el campo. Judanus no estaba preocupado ya que sus planes maduraban bien. En realidad nunca planeó permitir que las pequeñas partidas de guerra deambularan tan libremente por su planeta. Sin embargo, reconoció que no tenía suficientes marines bajo su mando para controlar por completo este mundo o someter a otros grupos de guerra. Todo lo que tenía, en este momento, eran los 8 marines pseudo-rúbrica que hizo de sus antiguos hermanos y el boticario Lilgat. Estaba al mando de casi 5.000 cultistas enloquecidos de Tseentch, pero sabía que contra los marines del caos, las partidas de guerra de los cultistas no tenían sentido. Sin embargo, tenía un plan para arreglar el problema. Las 16 semillas genéticas que había hecho recolectar Lilgat de los hermanos muertos habían sido cultivadas dentro de los clones. Los tanques de clones para ser más servidores ahora tenían un nuevo propósito, y el clon humano musculoso dentro de los tanques ahora llevaba órganos de marines espaciales casi maduros. En cuanto a los reclutas potenciales, Judanus seleccionó a los mejores entre los jóvenes de entre los cultistas. Eran patéticos, pero en realidad no necesitaba su talento. Todo lo que necesitaba eran sus almas. Aún faltaba un tiempo para que se completara el experimento, por lo que, por ahora, necesitaba mantener las partidas de guerra bajo control. Señor Judanus. Judanus levantó la vista de su trono. El trono se hizo con los cráneos y las espinas dorsales de 999 psíquicos potenciales asesinados durante 9 minutos con 9 cuchillos diferentes colocados en 9 piedras diferentes empapadas en la sangre de 9 vírgenes. Judanus había sido bendecido por Tseentch por sus obras y, en las últimas semanas, se había vuelto más fuerte. Su armadura corrupta, el manto del cambio eterno, se había convertido en una forma extraña que se asemejaba a una armadura Terminator hasta cierto punto. La armadura ahora ardía aún más intensamente con las llamas azules de la disformidad, y la parte del pecho de la armadura ahora presentaba una cara demoníaca, cuyos ojos ardían con la brillante pira de la disformidad. En su cintura había 2 espadas, Gauld, la espada del demonio, y la espada del infierno, donde Judanus había atado al dueño original del demonio de la espada. Ahora tenía una nueva arma y un nuevo casco. En su mano izquierda había un gran Power Fist, ahora tan retorcido y corrompido que tentáculos puntiagudos brotaban de la parte posterior del puño. Su nuevo casco tenía 3 cuernos largos que se elevaban hacia el cielo, con una sola bola de relámpagos negros crepitando entre los cuernos. Habla, Lilgat. Lilgat también había cambiado. Aunque inicialmente parecía un boticario que alguna vez fue, ahora se parecía más a un médico loco empapado de sangre.
Su mano izquierda estaba equipada con Power Fist modificado donde los extremos de las yemas de los dedos eran cuchillos quirúrgicos muy largos y afilados. Su casco ya no parecía metálico, sino más parecido a un hueso y con fibras musculares retorcidas que bailaban como gusanos salados. Aunque sus hombreras permanecieron, sus brazos estaban desnudos, cubiertos con escamas metálicas que resumaban sangre lentamente. Bloodmaster ha regresado, pero... ¿Pero? Pero ha regresado sin su discípulo, o su partida de guerra, o su brazo izquierdo. Los agujeros de tono negro en el casco de Judanus repentinamente destellaron con un fuego púrpura profundo.